quiero, en primer lugar, clarificar una cosa. Hablamos de energía y estoy hablando y voy a hablar únicamente de energía eléctrica. Recuerden que la energía eléctrica no supone más que un 40% del consumo de energía primaria en Canarias. ¿Por qué quizás se le da, cuando se piensa en políticas de sostenibilidad, por qué se piensa particularmente en la energía eléctrica? Pues fundamentalmente porque hasta hoy se ha revelado como el vector energético más eficiente para dar entrada en nuestra dieta energética, globalmente hablando, de las energías renovables. Es indudable también que la electricidad, por su facilidad, versatilidad de uso, limpieza en el punto de consumo, ha ido penetrando progresivamente tanto en la vida doméstica como en la industria, particularmente en la industria en el sector terciario y de servicios. De ahí que electricidad, en este caso, parece que se arroga en la representación de un sector que es mucho más amplio, como digo, que es el sector energético, que tiene otros condicionantes y otras cosas que seguramente de las cuales podríamos aprender muchísimo. Entiendo que mi papel aquí también lo confiere una de las funciones que tiene Red Eléctrica en el ámbito de todo el territorio nacional y también en Canarias, como no, de operador del sistema, que para resumirlo brevemente, es decir, no estoy aquí para hablarles de redes, ni les voy a hablar de redes, sino un poco desde lo que se ve del funcionamiento de los sistemas eléctricos de Canarias actualmente, de las posibilidades que tienen a futuro, desde la atalaya que nos otorga un papel que tenemos por la propia regulación, que es la de operador del sistema. ¿Qué es un operador del sistema? Pues alguien que vigila el correcto funcionamiento de los sistemas eléctricos y que, en principio, debe actuar como agente facilitador de la entrada de nuevos agentes en el sector eléctrico, por lo tanto, debe actuar con transparencia, y el de alguien que se preocupa y debe preocuparse fundamentalmente por la garantía de la seguridad de suministro eléctrico, y el de alguien que debe actuar como agente facilitador en el despliegue de las políticas energéticas que desarrollan y que impulsan los gobiernos. Es decir, no suplantamos lógicamente a ningún gobierno, tratamos de trasladar o de reforzar o de facilitar, como en nuestra calidad de gestor técnico de los sistemas eléctricos, que esas políticas energéticas que, como digo, las definen los gobiernos, se lleven a la práctica en condiciones de seguridad de suministro y en condiciones de eficiencia global para la sociedad. Bien. Prácticamente he tenido la presentación estructurada en dos partes. Un diagnóstico para saber a dónde queremos ir. Es importantísimo reconocer el punto de partida y es importantísimo desarrollar objetivos en el corto, medio y largo plazo. Objetivos que al mismo tiempo que estimulantes, es decir, que nos pongan a todos incómodos a la hora de conseguirlos con éxito, o sea, que exijan lo máximo de todos los agentes que operamos en el sistema eléctrico, lo máximo para llevarlos a cabo, tienen que ser además realizables. De lo contrario, se traduce en una especie de frustración. Nos ponemos objetivos muy difíciles de conseguir, no los conseguimos y se convierte al final en una frustración colectiva. Yo quería, en primer lugar, pues, perdón, yo no sé si voy a saber el manejo de... Perdón. No, pues debo estar yo muy torpe hoy. Ahora. Partimos de unas directrices generales que emanan de la Comisión Europea, que es el objetivo tan bien enunciado, es decir, tan fácil de recordar, del 20-20-20, que significa en el 2020 la reducción del 20% de los gases de efecto invernadero con relación a un año de referencia, a través de dos vehículos fundamentales, que son, por un lado, la integración de energías renovables y, por otro lado, la eficiencia energética. Hay una cuestión que quizás es una opinión y posiblemente compartida o no, pero que sí la voy a trasladar tal como la siento, que se ha puesto un acento y un mimo y una atención, tanto desde la sociedad reclamándolo, como desde la Administración, promoviendo y desarrollando un marco regulatorio para permitir o facilitar el desarrollo de las energías renovables, que exitoso en nuestro país, tremendamente exitoso y tremendamente positivo, no lo estoy cuestionando. Lo que estoy diciendo es que probablemente no se ha hecho un esfuerzo similar, ni muchísimo menos, en el ámbito de la eficiencia energética, y entiendo que desde el punto de vista de la rentabilidad social posiblemente es tan o más interesante que el propio esfuerzo que se ha hecho en las energías renovables. Por lo tanto, lo que voy a decir, me voy a saltar una serie de transparencias que darán como documentación de lo que podría haber dicho y que creo que en estos momentos ya no aporta porque se ha dicho la gran mayoría de las cosas, entre otras cosas esa senda de desarrollo, de evolución hacia sistemas eléctricos más eficientes y más sostenibles en Canarias, que la marca y que la establece el PECAN y que ha explicado perfectamente bien la consejera, con lo cual hay una parte de esta presentación que me voy a saltar y voy a hacer incidencia en la demanda eléctrica. Normalmente siempre se enfoca la cuestión eléctrica desde el lado de la oferta. De hecho, el promover
la sustitución de determinadas tecnologías de generación para facilitar la integración de las energías renovables en nuestro país es una acción del lado de la oferta. Es decir, seguimos planteándonos un consumo desbocado o no, que en algunos momentos lo fue, como muchas otras cosas, de electricidad, y simplemente lo que nos planteamos es seguir haciendo probablemente un uso disparatado de recursos, pero con una fórmula verde. Está muy bien, no lo estoy cuestionando, insisto. Quizás deberíamos de pensar en la otra dimensión de cualquier sistema, del lado de la demanda y de un sistema eléctrico. En el lado de demanda probablemente, no, insisto, no ha estado tan atendido o tan mimado, tanto por la regulación, el tratamiento de los incentivos económicos que se han dado para esta actividad, como de la propia sociedad, que probablemente tampoco hemos hecho demasiado caso a los conceptos que hay detrás de la gestión de la demanda. Ahí va, voy en sentido contrario. Bien. Bien, también una breve reseña de la situación que quizás no se ha tocado suficientemente. Hemos hablado y ha hecho un discurso al que me adhiero en muchísimos sentidos, porque lo he identificado como propio, aunque yo no hubiese sido capaz de hacerlo. El presidente del Consejo Social probablemente hemos vivido unos años de absoluta insensatez, y el sector eléctrico tampoco ha estado ajeno a ese esquema que ha llevado a una situación de abultado déficit del sector eléctrico, que indudablemente puede, no estoy vaticinando nada, no soy el regulador, pero indudablemente puede condicionar también el impulso más o menos decidido que se dé a determinadas actuaciones en el marco del sector eléctrico en los años venideros. Aproximadamente el escandallo de costes del sistema eléctrico, que no es algo que es una información absolutamente pública, en la web de la Comisión se puede conocer, supone el orden de 34.000 millones de euros al año, de los cuales aproximadamente, digo un número aproximado, perdónenme si no es exacto, es del orden de 17.000, algo menos de 17.000 millones de euros. El coste de la generación, tal como resulta del mercado de producción de electricidad, y el resto son costes regulados, de los cuales, costes regulados me refiero que están tasados en su precio, de los cuales están como capítulos importantes las redes de transporte y distribución, totalizan entre ambas del orden de 7.000 millones y 7.000 millones de primas de renovables. En cualquier caso, sea cual sea este balance, como les digo, es el balance total y es el reparto entre actividades reguladas, actividades en un marco liberalizado. Lo cierto es que la previsión para este año de déficit del sector eléctrico, es decir, la diferencia entre los ingresos en función de la demanda esperada y los diferentes tipos de consumos y los gastos, estos conceptos que decía de costes, probablemente ascienda a no menos de 4.000 millones de euros. Y esto se viene acumulando desde prácticamente 2004, 2003, 2004, con un saldo actual de 20 y pico mil millones de euros. Yo no trato de hacer ahora un debate que está tremendamente vivo entre diferentes visiones de las cosas, sobre si los precios son correctos o no son correctos. Simplemente hablo un poco de balance de la situación. ¿Y esto por qué lo introduzco en algo que parece que no tiene nada que ver con Canarias? Porque indudablemente tiene que ver. Es decir, la disponibilidad de recursos financieros económicos, pues seguramente moderará o condicionará el ritmo de evolución de las inversiones que favorezcan o que posibiliten la evolución hacia un nuevo modelo. Probablemente estamos en un escenario que añade a la propia complejidad técnica, a la propia complejidad territorial, a la propia complejidad de muchas de las cosas que hay que hacer para convertir estos sistemas en unos sistemas verdes, desde el punto de vista del suministro eléctrico, la propia dificultad del marco económico y financiero, que también afecta a este sector, que parece que en general para la gente parece que ha quedado al margen de toda la zozobra económica que afecta a nuestras economías. Bien. Vamos a hablar un poquito de demanda. Y por favor, José Miguel, a veces tiendo a pasarme, y lo que a estas horas yo creo que cualquier minuto que uno se pasa es un abuso imperdonable. Quiero presentarles la curva de demanda eléctrica. Tienen a la izquierda el sistema eléctrico de Tenerife, a la derecha el sistema eléctrico de Gran Canaria. Son sistemas muy similares, tanto en tamaño como en demandas puntas, como estructura de la demanda. Lo que quiero decirles de estas transparencias únicamente son dos cosas. Todo el sistema eléctrico se diseña para atender en cada momento con un nivel elevadísimo salvo indudablemente incidentes, que los hay y los conocen, un nivel elevadísimo de fiabilidad, de garantía de suministro, para atender el comportamiento que no es caprichoso de esa curva, es tremendamente predecible. Quiere decirse que el conjunto de actuaciones individuales, esto resulta además, perdonen, de la agregación de decisiones individuales. Esto no es nada, que nadie impone esta curva, para la cual se diseña un sistema eléctrico que va a garantizar que se abastece en todo momento. Esta curva resulta de las decisiones que todos tomamos a nivel individual, doméstico, en nuestras oficinas, en nuestros trabajos, en nuestros lugares de empleo o de ocio. Y esta curva
es que tiene un elemento importantísimo, es decir, todos somos capaces de contribuir a un sistema eléctrico. Hasta ahora, digamos, la empresa eléctrica que imponía una determinada, o que se percibía como que imponía una determinada solución energética para el suministro de electricidad. Bueno, pues la empresa eléctrica hace lo que con las tecnologías de las que dispone y en el marco regulatorio que se fija para el país en su política energética, hace lo que tiene que hacer para garantizar el seguimiento de esa curva, con un nivel de fiabilidad, en teoría, o esperado elevadísimo, al ser la electricidad probablemente el más esencial de todos los servicios. Bien, de esta forma de consumir, que representa esa curva, ahora haré una serie de comentarios sobre el concepto de gestión de la demanda y posteriormente hablaré un poquito sobre las vías de oportunidad. Lo he puesto muy negro, es decir, quizás el desarrollo de la generación vaya a estar un poco frenado por la propia disponibilidad de recursos, como consecuencia de ese déficit en el sector eléctrico, pero creo que hay un camino inmenso a recorrer en el lado de la demanda, con oportunidades tanto de desarrollo económico, profesional como social. Y es en lo que terminaré esta presentación. Por lo tanto, esta curva es el resultado de la agregación de decisiones individuales y que refleja el comportamiento de la sociedad a lo largo de un ciclo. La curva no la he presentado, en vertical es la potencia demandada, en horizontal son las horas del día, desde las 9 de la noche del día anterior hasta las 3 de la madrugada, me parece, del día siguiente. O sea, abarca un ciclo completo diario, un poquito más. Esta curva entraña una cosa que sí que quiero también explicarles. Fíjense la diferencia que hay entre los momentos que nosotros denominamos valle, la madrugada, lógicamente, y los momentos punta, que en función de la época del año pueden estar en la noche o pueden estar al mediodía, en función de la época del año, de la actividad económica y de las temperaturas, que son los factores que gobiernan la demanda eléctrica. Bien, la diferencia que hay entre pico y entre el momento de máxima demanda y el momento de mínima demanda es tal que hace que el sistema tenga que dimensionarse siempre para la punta de demanda. Es decir, el sistema es un sistema sobredimensionado porque tiene una garantía o se pretende dotarle de una garantía de suministro cualquiera que sea la demanda cualquier día del año. Eso lleva a que el sistema se diseñe pensado para esa punta de demanda de la noche. Aquí no les he puesto las puntas máximas, es un ejemplo de un día, pero para la punta máxima que se espera en determinado horizonte temporal. Fíjense que el sistema en muchos momentos del día está a la mitad de sus necesidades, porque se ha dimensionado atendiendo a la punta. Eso genera también una ineficiencia en muchos sentidos notable, tanto económica como que la soporta finalmente el ciudadano pagando sus tarifas, como medioambiental. La necesidad de sobredimensionar los sistemas para atender unas poquitas horas de suministro eléctrico. Bueno, esto es cómo se comportan las demandas estacionalmente, tampoco tiene mayor interés. Sí quería hablarles un poquito de esto. Es decir, bueno, pues hasta ahora hemos hablado siempre y hablamos siempre de la oferta, integrar otro tipo de tecnologías, y quiero hablar un poquito de la demanda y qué es lo que se puede hacer y además qué oportunidades abre esas vías de actuación sobre la demanda. ¿Cómo se puede gestionar la demanda? Gestionar la demanda desde la perspectiva del que opera un sistema, solo vemos la demanda agregada y por lo tanto hablo de cosas que afectan o modificaciones de esa forma de la curva. Fíjense que al final estoy hablando de esa curva que les he presentado, cómo modificarla para tener un sistema eléctrico más eficiente. Indudablemente, un aspecto fundamental, desplazar verticalmente esa curva, bajar las necesidades energéticas en cada hora del día. ¿Cómo se consigue? Pues sí, vamos a hablar de mejora de eficiencia energética básicamente, luego hablaremos de cómo se convierte eso o cómo se puede convertir en una oportunidad de desarrollo económico, social e industrial para Canarias, y desde luego una labor básica, la concienciación de ahorro de los ciudadanos. Yo he oído siempre que Canarias tuvo una cultura de ahorro en el agua tremenda, única. Probablemente hay que recuperar esa cultura del ahorro del agua que se dio en algún momento, atendiendo a una necesidad real, y trasladarla a la energía. Y eso requiere, yo creo que, actuaciones en dos ámbitos temporales. De concienciación, a los que somos mayores nos cuesta prescindir de nuestras pautas de comportamiento, pero sí somos permeables a la publicidad invasiva casi. Es decir, que hay un espacio para el marketing de responsabilidad, para responsabilidad al ciudadano de su propio comportamiento y reducir el consumo energético. Luego, desde luego, lo que sí estoy convencido que eso puede ser más o menos exitoso, ignoro cuáles son las cifras del marketing, pero sí estoy convencido que sobre esto hay que actuar desde el primer estadio, que es desde la educación básica, de nuestros hijos. Algunos ya tenemos dentro de poco que decir de nuestros nietos. Debe formar parte todos estos conceptos de eficiencia y de uso responsable de la energía prácticamente desde el momento que cogen sus primeros escarceos con las palabras. Educación, en el largo plazo, la única vía para cambiar los patrones de comportamiento de la sociedad, y en el corto plazo, pues concienciación, publicidad y reiteración de los mensajes. Hay otros muchos mecanismos, sin duda, y más ingeniosos de los que estoy diciendo.
Desplazamiento del consumo de la punta al valle. Fíjese, les decía que si recortamos la punta tenemos menos necesidad de desarrollo de infraestructuras eléctricas y lo único que estoy diciendo no es que tengamos que consumir menos, que ya lo he dicho antes, sino que si conseguimos reducir el consumo hasta un nivel que puede comprometer la propia actividad social y económica, tenemos todavía otra oportunidad en la modificación de esas curvas para un sistema eléctrico más eficiente, que es llevar nuestras necesidades en el momento que parece que todos nos hemos puesto de acuerdo a consumir, llevarlas a otro momento. ¿Y cómo podemos hacerlo? Pues, indudablemente, desplazando el uso de nuestros electrodomésticos a horas valle del día, desplazando la mayor o menor producción de nuestras plantas desaladoras o de determinadas industrias que están con el consumo en base para que sean mayores en determinadas horas que en otras. Y esa reducción tiene un efecto importantísimo, y lo que trato de destacar, sobre un diseño eficiente, es decir, de menor impacto, de menor invasión sobre el territorio, de menor invasión sobre el medio ambiente y más eficiente en el sentido económico, cualquiera de estas medidas que menciono. ¿Qué otras posibilidades hay? Pues llenar los valles. ¿Por qué hablo de llenar los valles? Fundamentalmente estoy hablando de tecnologías de almacenamiento, que juegan un papel capital fundamentalmente en los sistemas eléctricos aislados, como los de Canarias, a la hora de posibilitar, hacer factible una integración exitosa de energías renovables. No voy a sacar un discurso técnico, pero si alguien luego tiene interés, pues trataría de justificar esta afirmación que he hecho tan vehementemente convencido. Almacenamiento, pues hemos hablado antes, o ha hablado la consejera de que en esta programa, hoja de ruta, que es el PECAN, para actuar en el medio plazo y mejorar estos sistemas eléctricos, un elemento fundamental es el desarrollo de las instalaciones hidroeléctricas de bombeo. Los bombeos, y además yo creo que en Canarias es una cosa que por el buen ejercicio de divulgación que se ha hecho con el proyecto hidráulico del Hierro, toda la gente tiene bastante claro cuál es el concepto que hay detrás del bombeo. El bombeo es una manera de diferir en el tiempo la disponibilidad de energía, que a lo mejor no se puede integrar en la red, por la noche, por ejemplo, de energía eólica, a llevarla a un momento de punta en el cual hay una demanda mayor de la red. Es el momento es el elemento que permite diferir, en el caso de los sistemas eléctricos, producción y demanda. Bien, bueno, pues también en esta línea está alguna de las iniciativas, alguna de las posibles vías de muchísimo interés para Canarias también, en particular, que es el despliegue del vehículo eléctrico. Esto probablemente va a ir despacio, no se va a producir la explosión que se esperaba de este tipo de vehículos, entre otras cosas porque hay todavía un esfuerzo importantísimo de abaratamiento de costes. Pero digo especialmente para Canarias por dos cuestiones. Primero, por el papel que el vehículo eléctrico puede jugar como sistema de almacenamiento distribuido a la hora de facilitar la integración de energías renovables, y el vehículo eléctrico porque de alguna manera está como mucho más adaptado con sus limitaciones de autonomía, etcétera, etcétera, a territorios que son reducidos en cuanto a su espacio. Es decir, la autonomía del vehículo eléctrico, que puede condicionar a alguien que ha habituado a moverse en terrenos de centenares de kilómetros, puede ser en absoluto una limitación para alguien que se mueve en un territorio que de punta a punta pues apenas llega a los 100 kilómetros, ¿no? Luego hay una oportunidad especial y también hay un efecto muy interesante, yo creo, del que se ha hablado también, que como destino turístico de primera magnitud que es Canarias, quizás tiene un efecto escaparate. O sea, el hecho de que las flotas de vehículos de alquiler puedan introducir alguno de estos vehículos, organice una mínima sistema de gestión de la recarga de estos vehículos, en algunos destinos o en algunos hoteles en particular se haga también un cierto desarrollo mínimo, progresivo, para ir permitiendo que el abaratamiento de cosas, yo creo que puede ser un ejemplo de difusión ejemplarizante y además un sello, una etiqueta de lo que hablamos al principio, de orientación de nuestro sector de servicios turísticos hacia la sostenibilidad. Bien, y luego, evidentemente, por terminar, bueno, recortes de puntas que pueden venir de la propia devolución de energía de almacenamiento o de políticas diseñadas al efecto, como son los consumidores interrumpibles, que es una modalidad de consumidores a los cuales se les puede interrumpir la carga en determinados momentos, bajo determinados supuestos y en determinadas condiciones. En caso de Canarias hay 8 clientes interrumpibles, son fundamentalmente clientes industriales, o cementeras o desaladoras, que son tipos de consumos que se adaptan bien a que determinados les interrumpa el consumo porque disponen de sistemas de almacenamiento, de su propio producto. Bueno, ahí va. Me voy al revés otra vez. Bueno. ¿Qué cosas al final ayuda? Porque el objetivo es modificar la curva en este sentido, con estas herramientas. Bueno, pues a través de qué caminos o a través de qué señales se incentivan estas herramientas. Información, información, información. Un elemento absolutamente básico y capital en creo, una labor de pedagogía que quizás no sabemos hacer bien o que no hemos hecho suficientemente desde el sector energético. Los precios, indudablemente. Al final tomamos decisiones económicas y si vamos a desplazar nuestro consumo tenemos que ver un incentivo para desplazar nuestro consumo, si no, probablemente no actuamos, por la mera conciencia de
de responsabilidad hacia el medio ambiente. Entonces, los precios, la diferencia de precios, la electricidad no tiene el mismo precio a lo largo de las horas del día, puede ser un acicate, un estímulo para que alguien se decida a consumir en periodos de precios más bajos que en periodos de precios más altos. La automatización, pues indudablemente, hablaba esta mañana, estaba Pablo Casado, que a mi lado estaba con alguien que coincidíamos, estábamos hablando de la introducción del contador inteligente. Bueno, el contador inteligente es una manera de llamarlo, es un contador que al menos informa al usuario de lo que está consumiendo en cada hora y de lo que el precio que tiene la electricidad en cada hora y que eventualmente podrá dar lugar a desarrollos de cierto control dentro de los domicilios de determinados dispositivos que no es vital tenerlos en ese momento en funcionamiento y, por lo tanto, que permite a uno responder a un precio elevado a una determinada hora desconectando parte de su consumo. Es decir, permite ese elemento facilitador y básico para muchas de las cosas que he mencionado anteriormente. Y luego la regulación, las señales económicas que da el regulador, como las dio para el desarrollo de las renovables, es decir, unas determinadas primas de una determinada magnitud, en unas determinadas condiciones, pero orientadas esta vez a la eficiencia energética. Otra vez me voy al revés. Bueno, pues qué oportunidades. Después de eso que les he dicho, que probablemente el desarrollo de las renovables a través del mecanismo que se ha venido desarrollando, que es consideren como adscritas a un determinado régimen de funcionamiento, que es el que marca el régimen especial, acreedoras de unas primas de funcionamiento en función de las tecnologías y en función del momento en el que se han incorporado al sistema, pues les decía que en el escenario sectorial, económico de la electricidad, me da a mí la impresión de que va a haber sus dificultades para seguir a este mismo ritmo de crecimiento sobre la base de tecnologías primadas. Me da a mí la impresión, pero no soy desde luego la autoridad que debe opinar sobre esta cuestión. Pero pongamos que tengo un poquito de razón o que hay ese riesgo. ¿Y qué oportunidad decía? Bueno, pues el escenario no parece muy prometedor. Pero sin embargo, yo creo que es un escenario que ofrece unas oportunidades interesantísimas también. En dos vías, ahorro y eficiencia como actuaciones concretas. Yo creo que hay una cosa que se ha mencionado también en la última de las ponencias, el potenciar la presencia de empresas de servicios energéticos en Canarias. Ahora lo desarrollaré un poquito más, me parece importantísimo. Y posibilitar el desarrollo de la cogeneración, trigeneración. Cogeneración, saben ustedes que es la generación de calor útil y al mismo tiempo una producción de electricidad, es decir, se quema un combustible con el destino final de producir calor y en la etapa de transformación de ese combustible en calor se aprovecha la electricidad, lo que conduce a un rendimiento energético estricto, el balance energético, muy superior al de la utilización por separado de produzco electricidad con una máquina y la cojo de la red, produzco calor con una máquina y la cojo en mi propia instalación de consumo. El rendimiento combinado de una cogeneración puede alcanzar el 60 al 70% de la energía primaria que contiene el combustible, mientras que en promedio la generación de electricidad está en torno a un 35% o ligeramente superior. Luego hablo del doble de rendimiento. El doble, reducir a la mitad las necesidades de energía para cumplir con el mismo fin. La trigeneración se refiere a la generación al mismo tiempo simultánea de electricidad utilizando un combustible que pueden ser muy variados, es decir, hay de biomasa, hay de gasoil, fuel oil y predominantemente gas natural para producir calor, frío y electricidad. Probablemente, luego ahora vamos a hablar un poquito de la cogeneración muy brevemente. Empresas de servicios energéticos. Yo les recomiendo que si tienen 4 minutos, está muy bien explicado, y entran en YouTube o en Google y buscan empresas de servicios energéticos, proyecto Cuzco, que se refiere a un proyecto que lanzó el propio Ministerio de Industria y que era de reducción de consumo, mejora la eficiencia energética del edificio en el que se ubica el Ministerio de Industria y Energía en la Castellana. Y explican muy bien, digo, porque quizás yo me voy a alargar y lo voy a hacer mucho peor, qué es y qué hace una empresa de servicios energéticos sobre la base de un proyecto concreto que, como les digo, es esa actuación en el Ministerio de Industria que consigue o que consiguió como su objetivo una reducción del 13% del consumo de energía, del consumo energético de la instalación, que es muy importante dado que es un complejo grande. Lo que introducen las empresas de servicios energéticos es fundamentalmente, son empresas que juegan con su propio riesgo financiero contra la factura del cliente. ¿Qué es lo que quiero decir? Creo que tengo aquí un dibujito. Esto quizás lo explica mucho mejor. Un cliente, hay un antes, un durante y un después. El antes se refiere al momento en el que, la situación actual, tengo una determinada planta consumidora, del tipo que sea, un hotel, por ejemplo, y tengo un determinado consumo energético y la previsión de que en función de la ocupación que yo preveo en los próximos años u otros factores, eso lo proyectas y prevés un determinado consumo energético.
Bien, la empresa de servicios energéticos lo que hace, tras un proceso que está bastante bien definido, auditoría energética, etcétera, etcétera, es identifica en un análisis de coste-beneficio las posibles actuaciones que se pueden adoptar para reducir esa factura energética o energética eléctrica. Y la fórmula que suele proponer al cliente, es decir, sobre un compromiso que se liga a la mejora de rendimiento realmente obtenida o a la reducción del coste de la factura eléctrica, lo que le propone es un ahorro al cliente final, es decir, usted olvídese de todo. Yo le propongo el ahorro, el que está marcado en el verde en la columnita del Durante, y yo voy a pagar su factura eléctrica, que es la parte azul, tras las actuaciones de la empresa de servicios energéticos, y yo, para financiar las actuaciones que he hecho, que le han permitido a usted reducir el consumo eléctrico y abaratar su factura, me quedo con lo rojo. Y en ese margen financio las propias inversiones que ha hecho en el edificio, del tipo que sea. Luego podemos comentar si quieren a tener alguna pregunta. Con esa parte de ahorros, de renta sustraída de la factura eléctrica para puesta a disposición del cliente y de la empresa de servicios energéticos. Y en el después, normalmente, el cliente se queda con las inversiones que se han realizado en su instalación y, por lo tanto, a partir del momento que termina el contrato que ha establecido con la empresa de servicios energéticos, captura la totalidad del ahorro económico por consumo energético. Hay diferentes modalidades típicas. Una es ahorros garantizados, que es el que marco ahí, constante durante un periodo de 15, 16 o lo que pacten ambas partes, o 12 años. Y hay otra parte en la cual de los ahorros se reparte de acuerdo a un determinado porcentaje que tiene más riesgo y al mismo tiempo pues mayor incentivo. Bien. Vuelvo atrás si lo consigo. Esta ley de empresas de servicios energéticos, creo que esto al final no solamente es sostenibilidad, interpretación de eficiencia energética y sostenibilidad, sino es también un impulso a la competitividad, y hay que verlo desde ambas perspectivas. No quiero caer en la etiqueta esa siempre tan negativa del economicismo, pero creo que olvidando la dimensión económica en el ámbito de la reflexión sobre la sostenibilidad, probablemente no se llega absolutamente a nada. Entonces, también es un refuerzo de la competitividad o podría serlo, de determinadas partes o determinadas empresas que actúan en el sector servicios, en el sector turístico o en otros sectores, que va indudablemente en beneficio de la propia sociedad en la que se instalan, en la que operan. Desarrollo de la cogeneración y la trigeneración. Bueno, solamente decirles que hay un marco regulatorio, el del Real Decreto 661, que ha incentivado la cogeneración con bastante éxito. Hay algo más de 6.000 megavatios de potencia de cogeneración instalada actualmente en la península. Para dar una referencia, los 6.000 megavatios son del orden del 9%, 8%, entre el 8 y el 9% de la demanda eléctrica peninsular se cubre con instalaciones de cogeneración. Ha sido unos incentivos han tenido bastante éxito, sobre todo en el sector industrial, quizás más que en el sector de servicios. Bueno, pues el 82% de esta cogeneración en la península utiliza actualmente gas natural. Probablemente la disponibilidad o no de gas natural sea una de las vías que hagan viable o no hagan viable el desarrollo eventual en el futuro de la cogeneración en Canarias. La cogeneración en Canarias, ya dije antes que desde el punto de vista del discurso que estamos manteniendo, de una economía más baja en carbono, de una economía más eficiente, va en el mismo sentido el discurso, la cogeneración es multiplicar por 2 la eficiencia en el uso de la energía primaria. Y también, al mismo tiempo, un hecho por sí de trabajo, de actividad, de las empresas que instalan, que promueven, que hacen los proyectos de cogeneración, y un nicho de beneficio económico en la medida que conduce a un abaratamiento para el usuario final, que pone la instalación de cogeneración de su actividad. Por lo tanto, una mejora de su competitividad. Ahora sí que termino. Y una cosa que también se ha mencionado y que yo creo que es la gran revolución del lado de la demanda o del comportamiento, que el consumidor, el cliente, pase a jugar un papel activo en su propio suministro y, por lo tanto, un papel activo, lo pretenda o no lo pretenda, en el funcionamiento del sistema eléctrico. Se ha abierto una ventana que todavía está sin cerrar. Ahí va, otra vez al revés. Que es se ha abierto una ventana hacia la generación distribuida, una ventana que, para que se termine de abrir, hemos abierto la persiana, ahora nos falta abrir los cristales o descorrer las cortinas. Se publicaba a finales del año 2011 un Real Decreto que regula la conexión a la red de instalaciones de pequeña potencia. Bueno,
No voy a entrar en qué es lo que interpreta como pequeña potencia o no. Sí que lo que persigue este Real Decreto es sentar las bases para un futuro desarrollo de la generación distribuida por la vía, en el ámbito de este Real Decreto, de facilitar, acelerar, simplificar los trámites de conexión a las redes de baja tensión, porque esto es lo que contempla las instalaciones de generación que se conectan incluso en las redes interiores del consumidor final a 400 voltios o, en algún caso, a 1 kilovoltio en las redes se consideran de alta, pero es la cadena más baja de tensión en la distribución, e incluso para algunas instalaciones de cogeneración un poquito más grandes, hasta 36 kilovoltios, es decir, en el ámbito de la red de distribución. Este Real Decreto, como digo, debe de culminarse con un Real Decreto que es el de balance neto, pensado fundamentalmente orientado a la fotovoltaica, pero no necesariamente solamente a la fotovoltaica, que está actualmente en proyecto. ¿Por qué? Porque incorpora, decía que el régimen especial o la producción a través de energías renovables, pensando en concreto en las energías renovables, ha ido por un esquema bueno, pues yo produzco, con mi contador miro mi producción, esa producción la facturo y percibo el precio de la energía, el precio del mercado, más una prima. Y por otro lado puedo ser consumidor y por otro lado consumo a un precio diferente de electricidad. Es el mecanismo que he aplicado en el desarrollo del régimen especial. Incluso cuando se habla de consumos asociados, había dos factores de los contadores, uno el de venta y otro el de compra, precios diferentes, a un precio más alto para la energía eólica, si era eólica, y a un precio más bajo para la energía convencional. Bien, lo que plantea ahora no es un régimen de prima, lo que plantea es que determinadas tecnologías de producción basadas en energías renovables se están acercando a lo que el sector llama la paridad de red, es decir, al punto en el que resulta indiferente o pagar la factura o poner sus propias instalaciones para autoproducir. En la medida que esto se va acercándose a una realidad, ¿qué es lo que abre? Abre la oportunidad de que, fundamentalmente, el sector terciario y doméstico, porque esto está orientado fundamentalmente al sector terciario y doméstico, así como la cogeneración estuvo quizás más orientada al sector industrial y terciario, en parte, de que un particular o un complejo hotelero o un edificio de la administración o un colegio público o un hospital puedan producir, pongamos que fotovoltaica, su propia energía y llegar a una fórmula de autoconsumo que es la siguiente, es decir, no recibe una prima, no recibe un pago por esa energía. Esa energía la netea con sus propias necesidades. Como no van a equilibrarse, porque la pauta de producción fotovoltaica es diferente de la pauta de consumo de la mayoría de nosotros, no van a equilibrarse, ¿qué es lo que va a tener? En determinadas horas, cuando hay más disponibilidad de sol y hay mayor producción, esa producción supera el consumo. Y lo que a alguien le va a apuntar es el exceso de producción que tiene. Y se lo va a poner en una cuenta, decir, oye, tomaste 3, produjiste 7, te guardo 4, te debo 4. Esa figura la va a jugar el comercializador. Y le va a permitir, en ese apunte contable, le va a permitir al cliente final, al consumidor convertido en autoproductor, en que a lo largo de un periodo de un año, parece que es lo que se considera en el borrador, pueda equilibrar sus balances, es decir, sus cuentas, sus anotaciones a favor, se las va a guardar el comercializador y durante un año va a poder, en los momentos en los que no tiene producción, consumir con cargo al exceso de producción que ha tenido en algún momento. Bueno, pues es quizás la primera esfuerzo y ventana decidida, clara, neta, de lo que alguien ha llamado antes una mayor democratización de la energía y, desde luego, una oportunidad, en mi opinión, magnífica para el desarrollo de las energías renovables en Canarias. Y esto es todo lo que les quería decir, todo lo que quería decirles. Muchas gracias por su atención.